la clase y se grabó bien. Fue milagroso. Ahorita se ve borroso el pizarrón, yo no sé por qué. Pero el resumen de la clase que estuvo fabuloso. La vez pasada se veía. Falta línea, más. Vas a tener que dejar unas cuantas hojas. ¿Cuántas hojas deja uno cuando uno sabe que no sé, dices, bueno, mejor dejo de más porque luego te faltan? Siempre puedes arrancar una, la pegas con Durex, la dobla, o sea, Sí, no cierto, cierto, pero carpeta y la nota. Sí. todo. Ahora, Casi, porque como son, en este caso sí. en este caso, Sí. entonces nada más puse flechita y luego se lo vi. Y siempre empezamos un poquito retomando lo último para de ahí ligarlo con lo siguiente, porque todo en el árbol de la vida es una interconexión, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Estudiamos un aspecto del árbol de la vida en general. Entonces, por eso regresamos, y no es que regresemos solamente por repetir, sino porque al final es la forma en la que vas avanzando, porque vas uniendo más, vas expandiendo la manera en la que entiendes y en la manera que te relacionas con ese universo. Y es parte del trabajo. La semana anterior estuvimos hablando de que hay un aspecto dentro del árbol de la vida que tiene que ver con el pensamiento, con la mente. Y que todo en este universo, adelante. Ah, no les había tocado acá. Bueno, pues, Bienvenidos. perdón la tardanza, pero las pruebas están muy difíciles. Aquí estamos. Ay, me están pidiendo admitir que era así. Bueno, estábamos haciendo un poquito un resumen. Igual mandé la clase de la semana anterior. Y entonces estábamos dentro del árbol de la vida que tiene que ver con, por un lado, en lo cósmico, el útero. Y refiere en nosotros al campo de la mente. Pero si lo relacionamos, obviamente nuestra mente es un útero, nuestra mente es un espacio todo el tiempo de creación creativa. Lo que hace ese espacio es ordenar y darle estructura a la información. Entonces, el campo de la mente, y cuando tenemos muchas estructuras, nos volvemos inflexibles, estamos condicionados, respondemos a esos condicionamientos, y entonces es difícil que veamos más allá de los límites. Y en la medida que vamos nuestras estructuras, por no decir rompiendo, pero también a veces que tiene que venir con rompimiento, ¿sí? Y quizás por útero, pensamos que este útero es el que da a luz, ¿sí? Entonces, dar a luz es doloroso, ¿sí? Hay un proceso de desprendimiento, muchas veces causa un efecto de dolor, de dificultad, nos cuesta salir de irnos a otra. Y lo estamos todo el tiempo trabajando. De alguna manera tenemos que ir a flexibilizar, deseamos los límites, nunca vamos a dejar de estar dentro de un límite, ¿sí? Porque estamos construidos, por lo menos en esta hasta que en algún momento dejemos de experimentarlo como límite y empecemos a experimentarnos como unidad, aún a pesar de que probablemente siga existiendo un límite. Pero es como que tú te puedas sentir parte de todo sin sentir que estás separado. Pero eso tiene que ver con el desarrollo de la conciencia y tiene que ver con hablamos mucho de este campo de la mente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se gesta, ¿sí? Ahí es donde se gesta el pensamiento, donde se gesta este orden creativo que es lo que va a verse como proyectado en nuestras creaciones. Yo decía, no lo digo broma, pero como trayendo cosas del mundo, ¿no? Desde afuera, que tradiciones. Pero para las que no estaban aquí, hablábamos de la película de la Matrix, lo traje porque justo lo estaba estudiando, y
decía, tú puedes elegir cómo vivir, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad de elegir. Entonces, ¿qué tipo de decisiones tomamos en función de lo que queremos creer? Entonces, si nuestra mente está condicionada a creer un cierto tipo de estructuras, eso es lo que se va a ver reflejado en nuestra realidad. Entonces, nosotros somos capaces de hacer esa transformación, cambiar nuestra realidad, y que tiene que ver con lograr ordenar, reestructurar, flexibilizar, ¿cómo están? Y movernos de ese espacio. Ahora, algo que no dije la semana pasada porque estaba muy emocionada. Campo de la Binah, desde el lenguaje de la mística, se considera que hay la Binah. Lo traigo es porque nos va a servir para entender para qué son esas 50 puertas y hacia dónde vamos. Quiere decir que listas necesitaban poner una estructura para entender el proceso. Usaron el número 50, ¿por qué? Porque nuestra tradición está relacionado con ciclos, ¿sí? ¿Qué es lo que les suena cuando hablamos de 50? Naciendo algo, algo. Bueno, como la cuenta del hombre. Exactamente, exactamente. Por ahí va yo, pero dije, a ver si. Cuenta del Homer, ¿sí? Los famosos 49 días que van desde que se nos dio la Torá. No, al revés. Es desde la salida de Egipto hasta que se nos da la Torá, ¿sí? Sí, pero dijiste, vamos a contar. ¿Okay? Entonces, la cuenta sería que el 50º día, digamos, se cumplía un ciclo. También en la Torá se habla de el Yobel. ¿Alguien ha escuchado? ¿Se acuerdan el concepto del Yobel? La tierra tenía que trabajarse y cada 7 años se descansa y en 7 ciclos, otra vez 49 en el 50º, cómo se establece, a quién le toca darle, todo, se da cuenta que de repente todo es para todos, hay una cierta serie de estructuras que cambian de ciclos. Al final de cuentas, entonces traen los cabalistas esta idea de vuelta aquí. Entonces dicen, la Binah, nosotros tenemos que estar haciendo todo el tiempo un trabajo de flexibilidad, de flexibilización de la mente para poder entrar cada vez más a profundidad dentro del campo de la Binah y podernos volver creadores de nuestra realidad. O sea, nosotros tenemos que ir abriendo puertas. Las puertas las vamos abriendo en función del trabajo que vamos haciendo. La Kabbalah es una forma de vivir. La Kabbalah es un trabajo de continuo autoconocimiento. A través de conocer cómo funciona el cosmos, nos volteamos a ver nosotros y entendemos esa relación. Entonces, nosotros estamos haciendo continuamente ese refinamiento del alma. Dicen los cabalistas, hay 50 puertas. De hecho, alguna vez leí en algún libro que creo que esto venía de uno de los también cabalistas de la Edad Media, Nachmanides, que es nosotros solo podríamos acceder a 49. Un poco otra vez en relación al concepto incluso del Homer, ¿sí? O sea, no podemos llegar al 50 porque pensar que podemos llegar al 50 es que ya creemos que vamos a llegar al final. Y si pensamos que hay un límite o que hay ¿sí? O sea, es como, o creernos que tenemos, ¿sí? Esa capacidad divina y olvidarnos, ¿sí? De que existen por encima de todo un creador. Puertas de láminas. O sea, no podemos acceder a todo, podemos acceder casi a todo, pero en medida de que, la medida que vamos perfeccionando. ¿Okay? Entonces, bueno, otra razón de por qué, ¿dónde está mi plumón? Acá. A lo mejor porque este está claro. Otra razón por la que se asocia con esas 50, voy a regresar a algo que vimos hace mucho, pero hay gente que no lo ha visto. El árbol de la vida lo vamos estudiando desde diferentes ángulos. Así que el árbol de la vida, todo en este universo es multidimensional. Entonces todo lo estudiamos por capas. Abres una capa, destapas y vas a encontrarte con otra y así sucesivamente. Entonces lo hemos ido viendo desde diferentes ángulos. Uno de los ángulos que lo vimos es en relación al tetragrama, al nombre divino, al nombre de las 4 letras.
¿Por qué? Porque los místicos nos dicen que todo en esta creación es una expresión del nombre de Dios, de las 4 letras. Por eso es tan importante este código. Quiere decir que en todo el universo este código está manifiesto. No sabemos exactamente lo que es, pero sabemos que es un código de creación. Entonces, esto lo vimos como en el principio. Antes de ponerle nombres a las dimensiones y todo eso, lo que vimos es que hay un puntito, que sería como el puntito de la primera letra del tetragrama de la luna. Y después es como esto se va presentando en el universo. ¿Sí? Perdón que me haz de cuenta que esto sería lo mismo que esto. Entonces, si lo traemos hacia acá, el puntito estaría aquí, en el principio de la conexión creador, el Ein Sof y su creación, y la manera en la que se va manifestando su energía, ¿sí? Es a través de un sistema. Entonces tendríamos aquí la Yud, tendríamos aquí la Hei, la Vav, que abarcaría como toda esta parte central, y aquí tendríamos la última Hei. Todo esto aparece, ¿de dónde viene la idea también de las 50 puertas? ¿Sí? Aquí vemos que se repite, ¿cierto? Entonces, la misma energía que estamos hablando acá, de alguna forma, está haciendo un fractal de esto. Quiere decir que hay algo que tiene que ver, que no solo en la Hey, entonces vamos a poder elevarnos, ¿sí? En conciencia para poder conectarnos a esa unidad. ¿Vamos bien? Estoy diciendo. Entonces, la Hey dice es así, ¿sí? Cada uno de estos puntitos sería este mismo puntito, ¿sí? Que se proyecta, ¿sí? Y entonces es una energía creativa. Ese punto es como lo que manifiesta la energía divina. Cada uno de esos puntitos es Yud. Vale, 10. Vale 10, ¿sí? Entonces tenemos 10, 10, 10, 10 y 10, ¿sí? Entonces, digamos, empezamos a trabajar en ese continuo regresar a la conciencia divina en nosotros, empezamos a abrir esas puertas, ¿sí? Empezar a entender más del proceso de la creación y empezamos a volvernos seres creativos en potencia y empezamos a potencializar esa energía creativa. ¿Sí más o menos me expliqué? O sea, quería nada más decir porque también es esta idea del 50. El 50 porque es un número arquetípico, es un número, le llaman un arquetípico, le llaman un número, espera si me llega la palabra, pero es los números que continuamente se repiten en el texto bíblico que nos van dando información. Se me olvidó exactamente cómo me pero también, esta es otra explicación, ¿sí? Que es la Hey, es energéticamente este 50. O sea, en la medida que nosotros nos vamos perfeccionando como seres humanos, entonces vamos revelando cada vez un poco más de esa energía divina hacia nuestra creación, porque nosotros lo trabajamos desde acá. Nosotros estamos en esta Hey, pero nuestra conciencia se conecta aquí en la medida que vamos haciendo nuestro trabajo. Dirían los místicos, si nosotros empezamos a trabajar en el regreso, si empezamos en la idea divina, a la conciencia de Dios, ¿saben lo que quiere decir la palabra Teshuvah? La palabra Teshuvah. ¿Qué quiere decir el que es el Joser de Teshuvah, por ejemplo? ¿Qué es el Joser de Teshuvah? ¿Sí? El que se regresa, se usa como la idea de que el que se fue de la religión o el que se volvió rebelde, de pronto Joser regresa el que se va y el que regresa. Si lo vemos desde la visión mística,
Nuestro proceso de autoconocimiento es eso, es continuamente regresar a la conciencia divina, porque nosotros somos seres divinos. Eventualmente regresar a la conciencia de unidad. Entonces, el empezar a revelar toda esa luz que sabemos que está oculta y que se tiene que revelar para que se pueda hacer la corrección, el famoso tikkun. Nosotros somos cada uno un pedacito de esa... Yo así de, ok. El ruidito era así como muy era la vibración del Ein Sof diciéndonos algo. Estaba, ¿cómo estás, Fanny? Estaba en el salón, Bueno, entonces sí era cierto que decíamos que a lo mejor había gente perdida por ahí. Bueno, pero lo encontramos. Voy a mandar unas coordenadas en el chat, por si algo por ahí todavía quedó. Bueno, quería nada más, o sea, estoy trayendo como otra vez lo que les dije hace rato, capas de lo mismo, ¿sí? Pensamiento, con la capacidad que tenemos para romper todos esos estereotipos, esos condicionamientos que se nos van dando por medio de un contexto, ¿sí? Lo cual implica empezar a ponerse en resistencia con su contexto. No va a ser algo sencillo y viene con dolor, viene por eso con rompimiento, o sea, es crear algo nuevo, créanme, duele. Quieres tratar de ir en contra del estándar establecido, ¿sí? Lo que hay resistencia y empiezas a tratar de empujar y no hay otra. El universo se dio a la luz, ¿sí? Entonces, si viene desde ese lugar divino, ¿sí? Va a suceder. Pero para eso tenemos que los velos, ¿sí? Ahora, todo eso era para llegar ahora sí al campo de Jochma. ¿Sí? Y ya dijimos, véanlo igual gráficamente, si dijimos que estamos trabajando en la Hei, pero ya vimos que Jochma, ¿sí? Jochma es la energía de la Yud, entonces nosotros tenemos que trabajar en las puertas, que sería esto. Letra en hebreo, ¿qué sería? La Dalet. ¿Qué quiere decir Dalet? Puerta. Por lo más. Y nosotros tenemos que ir a la Yud. Entonces, Bina es el útero que le da forma, energía divina en potencia antes de la forma. ¿Sí? Es decir, que antes de que podamos nosotros pensar en que hay una estructura, hay una energía matriz, hay una energía divina, cósmica, que está ya manifiesta en este universo. Pues la única forma de que se haga visible, ¿sí? Y empiece a activarse dentro de un útero. Ojo, mi momento de feminismo, ¿sí? Siempre se necesita un útero para que haya creación. Pensémoslo, ¿sí? En lo cósmico, pensémoslo en lo micro, ¿sí? Parte de cómo está creado todo en este universo. Pero se necesitan, a final de cuentas, se necesita ambas, ¿sí? O sea, es porque tiene una energía que tiene que ordenar, formar y después dar a luz. Aquí. Nosotros, si nuestra conciencia mayormente está aquí en el campo de la materia, ¿sí? Nosotros aquí no tenemos que pensar en el árbol arriba. Sí, nosotros estamos estudiándolo y estamos viéndolo todo, ¿sí? Pero su trabajo es eso, diario, en los pequeños detalles. Dentro de ese útero, por principio, todos son esa energía potencial.
que representa la ayuda, representa ese punto. Me acabo de acordar. Y voy a borrar esto y luego regreso. ¿Estamos bien? Sí. Viene un ejercicio práctico. Lo iba a hacer antes, ahorita me acordé. Así que ahorita es el momento. Desde el lado. ¿Okay? Es una pregunta, no retórica. Reflexionemos, cada quien. Y quien quiera en algún momento, ¿qué es eso? Todo. ¿Ok? El inicio. ¿Ven? ¿Qué más? El Tzintzún, ¿no? El Tzintzún, ok. Porque tiene que ver con esta clase y por eso con nuestros códigos aquí, claramente. ¿Sí? Bien. Nosotros tenemos una parte de nuestra mente que tiene información. Esa información está codificada. En cada uno de nosotros tiene su propio código. Lo estuvimos hablando. Por eso cada quien va a entender, ¿sí? Lo que tendríamos que lograr es unificar. Lo que tendríamos que lograr es desarrollar lo que llaman los místicos la mente circular. En una verdad absoluta que en este contexto sería, hay una fuente, un Dios, un creador. La única forma de entender esto es si nosotros nos vamos moviendo dentro del círculo. Pensando en que somos seres sociales y el círculo, bueno, lo que hacemos aquí es ir entendiendo cada vez más de esa conciencia circular, porque representa el punto final, para alguien representa el Tzintzún porque tiene que ver con nuestro código en este espacio, para alguien es un punto negro. ¿Sí? Sí, porque tiene que ver con nosotros. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer para poder podamos ir viendo cada vez más es ampliando la mente. Nos ayuda que somos seres sociales y que empezamos a poder escuchar al otro y con el otro. Y entonces, algo que yo no había visto, de pronto viene visto porque entonces empezamos en ese diálogo y entonces empezamos a expandirnos en conciencia. Y entonces ese límite que me separa del otro deja de ser un límite que me separa del otro. Porque empezó un diálogo. Y entonces, ¿se acuerdan? Lo hablamos la vez pasada, el triángulo de el yo y el tú y Dios, ¿no? Pues, entonces, el campo, ¿sí? Bien, hasta aquí. Entonces, bueno, hace un poquito para entender que Jochma y Bina, estos dos aspectos del árbol de la vida, funcionan en equipo. ¿Sí? Pero nosotros normalmente en las clases lo que vamos haciendo es estructurar y después empezar a ver todo como un todo, ¿sí? Porque sí, ese es continuamente el trabajo que tendremos que hacer, que así funciona la vida. Entonces, estas dos tienen una relación muy cercana. Ya vimos, aquí se muestra la relación que tienen, ¿sí? Ahí están interactuando todo el tiempo. En términos también de Kabbalah, a este se le llama, lo dije, es el útero, es la madre, y a esta dimensión se le llama el padre. Ahora, antes, pero para los que no habían venido, femenino y masculino, en este sentido, padre-madre es un arquetipo de femenino y masculino, ¿sí? No tiene que ver con el género, y femenino y masculino es, femenino es lo que recibe, masculino es lo que da, y entonces, en algún otro momento, Jochma también es femenino
no se queden solamente con la idea, en algún momento de pronto podemos hablarlo también así. Ahorita lo que hay una semilla, ¿sí? Hay un óvulo, hay un esperma, de alguna manera hay una unión de fuerzas que logran, en términos así como de lo muy cósmico para tratarlo de bajar a lo más práctico, ¿sí? Entonces, la sabiduría es lo que la Jochma, ¿sí? Es la sabiduría del creador. Dice el Zohar, y vamos a ver también el libro textos, nuestros sabios nos dicen, el principio de todo es la Jochma, es la sabiduría, ese es el inicio de todo. Quiere decir que hay algo que todos sabemos mucho más de lo que entendemos. Tenemos mucho más de información en nuestro cerebro de lo que tenemos claro que tenemos, ¿sí? Para que lo empezamos a poder entender, entonces tenemos que empezar a actuar en la Binah porque tenemos que empezar a darle orden. Empezamos a estructurar y entonces empezamos a poder codificar esa información. Por eso esta Yud representa la información pura, todavía antes de la estructura. Nos cuesta trabajo a veces entender porque nosotros vivimos en la estructura continuamente. La mente todo el tiempo está haciendo orden para tratar de entender. Pero quiero que, diferencia, empecemos por las palabras. Binah se le traduce como entendimiento y Jochma como sabiduría. Nosotros lo que pasa es que en el lenguaje que se vuelve limitado, a veces lo usamos indistintamente. Entonces, cada cosa tiene su límite, ¿sí? Y cada palabra tiene su razón de ser, ¿sí? Esa energía que tiene que ver con Jochma es el principio que nace de la nada. Porque, ¿qué es la nada? El Ein Sof. La energía con la que manifestar en su creación es esta fuerza que llamamos sabiduría, que es el principio de todo, ¿sí? Es el contenido que está en toda la creación, por eso dicen, está en todas las letras. Si nosotros pensamos en la Hey, ¿sí? Dirían, bueno, pensamos cómo soy muy mala para dibujar en la Torah, ¿sí? Que de repente vemos como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? Sería la Yud. Una letra. No sé, por ejemplo, ver esto, ¿sí? La Tzal, pero la hice pésimo, ¿no? Pero bueno, esto, ¿sí? Esta es la Yud. Todas, otra vez, la Lame tiene otra vez una colita así, es la Yud. ¿Sí? Todo el tiempo lo que dicen es, esa sabiduría está en de la creación, en todas las estructuras de la creación. Las letras, ese código de letras, todas contenidas ahí en potencia. Pensemos en Jochma como las 22 letras, como todo está creado a partir de la palabra divina y para nosotros la palabra divina se expresa, se manifiesta a través de un código que son esas letras que son 22. 22 es un número muy importante. El 22 es un número de creación. Numerologías también es un número importante, se llama un número maestro. ¿Por qué? Porque tiene ese poder, o sea, tiene toda la energía potencial. Después viene la capacidad para ordenar, darle orden, darle estructura a esa energía. Entonces, la creación es una creación que nace a partir de una nada, que es todo, pero que se empieza a manifestar cuando hay esa autocontracción. Imagínense el potencial que tiene ese punto. Si esa autocontracción es una autocontracción del Ein Sof, del infinito, quiere decir que en cada punto hay un infinito posible. Y nosotros seríamos un puntito también dentro de toda esa creación. Entonces nosotros tenemos un potencial infinito, lo que un límite dentro de nuestra estructura. Entonces nuestro trabajo es continuamente ir
estructuras para irlas expandiendo, ir más allá de ello. Vamos a traerlo ya al trabajo personal. Sabiduría. ¿Quién es sabio? Según... Los estudiosos. Ok. grandes, Ok. Alguien que estudia mucho se puede considerar un sabio. muchas experiencias. El que tiene... El que contiene sus impulsos, Eiseu Gibor, ese es el que es fuerte, pero va cerca porque en la Mishnah, en el Pirkei Avot, habla. ¿Alguien sabe quién es Eiseu Jajam? Dice el Pirkei Avot, en esa misma Mishnah, en esa Mishnah que es 4.1. Es así porque esa me gusta, porque siempre me gustó Eiseu Gibor a Kovesh Yitzro, y después la tuve que estudiar a fondo. Entonces ahí, Alomed Mikoladam. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todos. Eso es otra tradición. Hay más, hay otra, a mí me gusta también. En el texto de la Torah, para saber el que es el momento donde aparece, el encargado de construir el tabernáculo. Por naturaleza puede ser sabio. Todos naturalmente, basado en este principio de que la sabiduría es la raíz de toda fundamental de toda la creación, quiere decir que nacemos todos con una sabiduría, nacemos todos sabios, ¿sí? De alguna forma tiene que ver cómo se manifiesta, ¿sí? Entonces, el que es sabio y aprende de todos, tiene una cualidad. ¿Cuál es la cualidad que hace que ese sabio, esa persona se considere sabio? Si estamos diciendo que es sabio porque aprende de todos. Exactamente. Entonces, la medida, hacia donde tendríamos que aspirar en el trabajo de Jochma, es justamente la humildad. La contraparte, ¿sí? O la clipa de esa estructura, ¿sí? De esa dimensión, es la arrogancia, es la soberbia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que cree que sabe, en realidad no sabe nada, porque mientras más sabes, te das cuenta que menos sabes, y traemos a la filosofía, ¿sí? Ahí lo dijo Sócrates, ¿sí? ¿Qué dijo? Yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Mientras más nuestro trabajo es estudiar, nuestra responsabilidad es conocer. Por eso elegimos el árbol cuando elegimos comer de ese árbol. Entonces nuestro trabajo continúa. Y en la medida que es el árbol, dicen es la puerta de entrada y salida. Lo vamos a ver porque tiene que ver con dat, porque en hebreo, barra es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero tiene que ver con las tres dimensiones, porque de hecho dat, después, esto todavía no, pero sí importante. Entonces, el sabio es realmente el que sabe, no sabe, ¿sí? Y esa sabiduría que sí está en su naturaleza, no va por la vida presumiéndola, diciéndola, ¿sí? Poniéndola. Lo que ves al principio, Sí, sabiendo sí, todo, se nos olvida. pero no se te va revelando hasta que estás preparado. Las estructuras, ¿sí? Entonces empiezas a saber cosas, entender cosas que sabes, que no sabías que sabes. ¿Sí? Hasta ese otro punto, te das cuenta que no es nada en relación a todo lo que puede haber por saber. Ustedes saben que todo está conectado en este universo y yo sigo estudiando cada semana mi clase de coaching, y entonces, así como la semana hablamos de humildad, justamente, todo es una sincronía. Y el maestro traía específicamente, yo justo lo puse la mirada de Jochma porque yo voy haciendo mis relaciones, porque él decía que parte del trabajo que nos lleva a poder solucionar temas en la vida, que yo creo que si lo pensamos en términos de Kabbalah, lo que nos lleva a poder vivir
con mayor conciencia, es pasar de ser de pasar de ser sabelotodos, ¿sabes esta metáfora? A ser aprendices. Y de alguna manera es este intercambio, ¿no? De entender que aún a pesar de que tenemos una sabiduría, tenemos un contenido, la única forma que este contenido se vuelve práctico, real y vivo es porque estamos continuamente abiertos a aprender de un otro. Eso es lo que es realmente el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que levantar un montón de capas, afinar un montón, ¿sí? El ser, levantar un montón. En algún momento a todos nos ha pasado que creemos que lo que sabemos, lo que queremos saber, que tenemos la verdad, ¿no? Ahí nos encontramos a veces convencer que nosotros somos los que tenemos la verdad. Y regresando al círculo, una perspectiva de lo que puede ser la verdad, pero no quiere decir que eso es la verdad. Entonces, por eso hablar una relación con un otro, por eso viene el judaísmo y te dice un jajam, alomed mi colam. Qué lindo. Otra metáfora que trae nuestra tradición con respecto a la idea del jajam, y a mí me gusta esta mucho. Ya lo estaba por explicar antes. Cuando se va a construir el tabernáculo, se busca al antista. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Betzalel, exacto. ¿Y cuál es la característica? Por eso la universidad. Sí, ¿cuál es la característica que tiene, ¿sí? este artista, ¿sí? Que lo hace óptimo? No es el único lugar donde aparece esa expresión, pero ahí aparece. Que lo hace óptimo para ser el constructor del lugar sagrado. Es un jajam lev. El corazón. Es el sabio del corazón. Y a mí esto siempre me revolotea. Ya se los he dicho, algunos me habrán escuchado, pero los que no, y así lo ponemos a debate. Porque mi esposo, que es muy práctico, ingeniero, siempre me ha cuestionado, ¿por qué le dimos al corazón, por ejemplo, la cualidad del amor? El judaísmo te dice, por alguna razón, que hay una relación entre sabiduría y ese órgano. ¿Qué es lo que haría entonces que el jajam, lev, sea un jajam? ¿Por qué el corazón? ¿Por qué ponerlo ahí? ¿Por qué no decir jajam rosh? Sí. Es el jajam lev y no es el único lugar donde aparece. Te conecta, está conectando no solamente las, sino al corazón, o sea, Con un sentimiento, con una emoción. Intuición. Pero entonces voy a lo que es el corazón específicamente con un sentimiento, con emoción. Ok, si hablamos en Kabbalah, bueno, ¿se acuerdan? Esto lo habíamos dicho. Eso es como los chakras. Por eso, vamos para allá. Pero vamos a traerlo al lenguaje de la Kabbalah. Sí. Este aspecto del árbol de místicos así lo explican. Tiene que ver con el aspecto del alma que se llama, a los que ya tienen muchas. El alma en Kabbalah tiene como muchas diferentes formas de nombrarse. Todo es el alma, pero se conecta. Entonces vamos, exacto, pero entonces vamos, como no los vamos desde abajo. Tenemos un alma animal. El término en Kabbalah para hablar de esa alma es nefesh. De hecho, en la Torah, lo estaba leyendo otra vez ayer cuando Dios crea al hombre, lo que dice es que le insufla
un aliento de vida, o sea, lo hace un ser vivo, lo convierte en un ser vivo. Entonces, pero en Nefesh usa el como la parte del alma instintiva. Tenemos un alma que busca sobrevivir, lo estuvimos hablando también. Tenemos lo que llaman el Ruach, que por alguna razón abarca todo esto, ¿sí? Si lo ponemos a nivel de cuerpo, pensamos en el árbol, tiene que ver con esta parte. Y el centro de esa parte sí es el corazón. Pero también es el plexo. Y las emociones, si lo pensamos así como muy chat, cuando es como una combinación de, y si algo nos está pasando emocionalmente, se nos va a ir al estómago y se nos va a manifestar inflamación, diarrea, no sé, o sea, está grabado. Pasa, o sea, que pasa. Entonces, es toda el área, no es solamente el corazón. Por eso sigo pensando, a ver, ¿qué sería esta característica? Nada más para acabar esto, los que no conocen todavía este lenguaje. Después tenemos el alma intelectual. ¿Cómo le llamamos a todo es el alma, simplemente son los cabalistas lo que están tratando de es ir explicándose por qué hay veces que reaccionamos frente, o sea, el alma, que es como lo que vive, lo que experimenta la creación, a veces lo experimenta, aparece en nuestro ser emocional y a veces hay un proceso que es mental, ¿sí? Y después tenemos las otras áreas que ya quedan como Hayá y Ejida, gracias. Entonces, aquí tenemos Hayá, que es la voluntad, es la forma en la que se traduce, pero fíjense, ya lo dije, en el texto de la Torah dice que le insufló Nefesh Hayá, que representa que es vivo, pero que tiene una fuerza que le hace vivir, ¿sí? O sea, fíjate cómo, digo, justo porque lo leí, pero bueno, es como algo, hay algo en nosotros que continuamente nos lleva, está fuera de nuestro campo de la conciencia, está en nuestra inconsciencia, pero está operativo todo el tiempo. Y después tenemos el último aspecto del alma, que es Yehida, que es Yehida, viene de Yehid, ¿sí? Conexión con el uno. Entonces aquí sí que hay algo de nosotros que aunque está en nuestro inconsciente, sabe que está conectado a algo más. No lo tenemos en activo, está ahí, como algo dentro de nuestra naturaleza emocional, y los jajamim dicen, el sabio es el jajam lev. ¿No tiene que ver Lev con la cuestión que la Lamed es la última letra de la Torah y la Bet de Beshit es la primera letra de la Torah? Ok. Y entonces está conectado Esa es una de las explicaciones. con todas las... Ok, vamos. Lev escribe la gematria, la numerología de Lev es, ¿cuánto vale Lamed? 3. ¿Cuánto vale B? Claro, muy fácil. Por lo tanto, tenemos 32. ¿Qué dice el Sefer? 32 caminos de sabiduría. Fue creado el universo, fue creado la creación de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la mística de esto? Perdón que hace rato ya lo había borrado, pero ahorita lo vamos a rehacer. Estaba con esta. Bueno, créanme. Créanme que son 22 y 10 sefirot, lo cual nos da una cantidad de 30. Que el sabio del corazón, ¿sí? Es el que está trabajando continuamente, ¿sí? ¿sí? Haciendo este proceso de corrección. O sea, todo el árbol de la vida. Todo, claro. O sea, si lo pensamos, mira, tú estás todo el tiempo trabajando tu potencial.
El árbol representa nuestro potencial divino, porque así está creado el universo según la Kabbalah. Los cabalistas tuvieron que ordenarlo, estructurarlo, darle una forma para que lo pudiéramos tratar. No, estructura. El árbol de la vida es una estructura. No es, ni siquiera, lo dije alguna vez al principio, porque empezamos otra vez este nuevo grupo de Kabbalah, que mi maestro Mario en algún momento nos recomendó un libro, lo he hojeado varias veces, pero no lo he leído completo, pero lo interesante es que este símbolo del árbol no es un símbolo propiamente judío, es un símbolo, los árboles, tiene un nombre, a ver si me acuerdo, son, ya no sé, tiene un nombre, ya se usaban en otras tradiciones para tratar de diagramar, para tratar de ordenar información. Entonces, los místicos en la Edad Media dijeron, todo esto que tenemos como así, en desorden, de repente logró encajar en este modelo. Y se fue haciendo propio, claramente. ¿Okay? Entonces, cada uno de nosotros somos un árbol que es un proceso de refinar al alma para poder revelar más luz. Revelarla en este universo, porque ya está ahí, nada más está oculta. ¿Okay? Voy a una más del Jajam Lev. Porque esto lo aprendí de mi maestro de yoga hace muchos años. Pero cuando te dicen algo, tú dices, pues hay que ir a buscar. Que hoy en el corazón hay neuronas. Neuronas. Está comprobado. De una manera, si pensamos nosotros que tendemos a asociar la jochma con la está activa porque tenemos esas estructuras que llamamos neuronas, que son las que acá. Y quizás este lugar, esto también lo dicen los maestros espirituales, pero también está comprobado, nosotros somos electricidad. La electricidad de nuestro cuerpo contenida es lo que nosotros llamamos el campo electromagnético de nuestro cuerpo, o en espiritualidad lo llaman el aura, ¿sí? Entonces, nuestro campo electromagnético, ¿sí? Está activo en la medida que está activa esa energía, no estamos vivos, entonces estamos todo el tiempo expandiendo energía hacia afuera. Lo que dicen es que esta zona, justamente del cuerpo, de este campo electromagnético, la zona del corazón, lo cual aparte me parece divino porque pues dicen que igual cuando tú te conectas con una persona y va llegando una persona, si realmente lográramos liberarnos de todos esos límites, no tendríamos ni que decir nada. Simplemente a la hora de hacer ese contacto, que viene de aquí, que es el lugar, el que primero siente la energía del otro, ahí entraríamos en ese contacto y en ese intercambio. Yo creo que hay muchas razones por las cuales quizás este espacio es el correcto para considerar el sabio. Otra vez refraseando igual a mi maestro de yoga, Dr. Levy, él siempre nos ha dicho, hay que aprender para lograr el equilibrio, para lograr esa unidad, ese trabajo, hay que continuamente pensar con el corazón y sentir con la mente. O sea, que de alguna forma habla de este intercambio, que es lo que realmente quizás nos lleve a la sabiduría. ¿Sí? Solamente sí tenemos la humildad suficiente para tenerla, pero es eso, ¿sí? Llegar y soltar o llegar y dejar de ser es
de la complejidad del lenguaje místico, pero también creo que de lo que lo hace fascinante, ¿sí? Entonces, porque nos deja reflexionar, o sea, qué importante es este campo del ser. Y de hecho, porque lo que decía Susi, ¿no? Hoy la ciencia ha encontrado que también hay un montón de neuronas en tantas enfermedades asociadas con el estrés. ¿Por qué? Porque la mente, ¿se acuerdan la frase que dijimos la vez pasada? De mi maestra. Es el segundo cerebro, pero la frase está de estamos diseñados para sufrir. ¿Se acuerdan que es eso? Pero lo que se refería es que estamos diseñados a crear estructuras mentales que además desde la genética también nos fuimos diseñados de tal manera, pero como no hemos evolucionado de tal suficiente como para evolucionar todavía algunas de esas estructuras, entonces lo que nos sucede es que nos generan una reacción de malestar. O sea, entonces dijimos el miedo, hablábamos del miedo, ¿no? Hablamos del miedo. El miedo que todavía está en nuestra biología, pero esa misma estructura biológica hoy es la que nos genera una fuente importantísima de estrés. ¿Por qué? Porque hoy no es la de estrés. Claro, porque hoy no tenemos la misma necesidad de supervivencia que teníamos, ¿sí? En otro tiempo, cuando éramos hombres primigenios, ¿sí? Y sin embargo, seguimos teniendo esa biología. Pero ahora está canalizado, como seguimos respondiendo. Entonces, la respuesta, ¿sí? Antes era, logro defenderme del animal y sobrevivo. Ahora, eso genera ansiedad, genera un miedo que te genera ansiedad, que no puedes resolver, que te genera estrés, y empiezas a generar más estructuras y empiezas a generarte un rollo. Y entras en lo que le llaman Mario siempre le llamaba esto, el bucle de la vina. Así le llamaba. Esto... Tengo un amigo que me decía, por eso tú tienes todo eso. A veces me ve tu ¿qué hago? ¿Me lo harás? Y ya. Es la parte estructural de la mente está todo el tiempo haciendo vueltas. Paca, 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 el famoso ratoncito así en su cosita, ¿no? Pero sí es genético, sí lo traemos. Eso es lo... Ahora, es que lo están... Sí es cierto que el humano sufre. Para la operación, ¿no? Porque sí es como un monstruo, ¿no? O sea... Entonces, nosotros tendríamos que lograr sobrepasar eso. De hecho, por eso lo decía, y hoy vamos, ojalá lo lleguemos a unos minutitos, ahora sí, con tiempo para meditar, porque una de las formas de ayudar a liberar esas estructuras mentales es entrando al campo de la Jojma. Y la manera, una herramienta que está en es la meditación. Basado en la respiración, por supuesto. ¿Por qué? Porque la mente va a seguir a la respiración. Basado en todo lo que dijimos, la mente no va a pensar nunca, porque estamos creados así. ¿Sí? Tenemos una estructura que es pensamiento. ¿Sí? Y se multiplica y se multiplica y se multiplica. Nunca vamos a dejar de pensar, todo el tiempo estamos pensando. La diferencia es elegir un pensamiento y mantenerte en ese pensamiento, aún a pesar de todos los otros, ¿sí? Y lograrte enfocar y mantener tu atención en ese. Lo que dicen los místicos es que una vez que lograras eso, llega un momento en que ese pensamiento se vuelve el infinito. Aquí hay gente que ha meditado. ¿Cuántos de aquí? Bien, son mayoría. Cuando tú estás meditando, llega un momento en el que todo empieza a hacerse más lento. O sea, tú estás haciendo lo mismo,
Pero algo pasa, porque es una experiencia, ¿sí? Lo podemos tratar de replicar, pero estamos tratando, pero hasta ahí llega. Todo empieza a tomar otra velocidad, todos los colores se vuelven... O sea, tú empezaste con una palabra, si estás meditando con mantra de una palabra, si estás meditando focalizando en un objeto, y llega un momento en que esa realidad deja de ser hasta el momento en el que de repente se acabó el tiempo, hay un ruido, algo te regresa, algo pasa o ya terminaste y de repente les habrá pasado y cuando mediten les va a pasar, obviamente es práctica también, es que estás con luz, pero cuando abres los ojos te das cuenta que es otra luz que no es la misma luz, que es la luz del espacio en el que estás. Entras a ese, pasas la estructura y entras a ese lugar. Dicen que solo los grandes cabalistas llegaron a los niveles de profundidad de Hoffman. De hecho, dicen que uno de los únicos que logró realmente entrar ahí es bien, porque porque pudo haber sido, pero como estamos hablando ya de los cabalistas que son, pero claro, pero ya si es uno de los grandes sabios, probablemente tendríamos que asumir que sí. De hecho, él, cuando Dios le dice cuando Dios le dice a Salomón qué es lo que quiere, Salomón lo que le pide es Jochma, para poder servir. Bueno, pues él supuestamente escribió Coelet. Coelet y Mishle y el Cantar de los Cantares. De hecho, hoy traía algo de Mishle por acá para compartir. Hablando fuera del budismo, también multitudinaria, ¿no? Sí, es lo mismo. Simplemente es lo que hablaba yo con alguien hace rato, o no me acuerdo en dónde. Es lo mismo, simplemente lo único que cambia son las formas en las que lo nombramos. Pero al final estamos hablando es lo mismo porque es del círculo. O sea, es universal. Después tenemos nuestros propios códigos para poder acceder a eso, ¿no? Para poder acercándonos hacia eso. Pero hablamos de lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo humano. Y lo humano, como dice también mi gran maestro, los huesos son blancos. Los huesos son blancos. O sea, tú tienes todo tipo de colores, rasgos infinitos en cuántos billones de seres humanos habemos. O sea, habrá pero si quitamos todo eso, todos los huesos son blancos. Ni siquiera el profesor no habla ni del tamaño ni nada. De lo divino de todos que está ahí. De hecho, luego recuerden que les cuento una historia que tiene que ver con los huesos. Pero quería... ¿No? Es el que, o no, ¿Qué? el que llegó casi a... No, pero también se pudiera ser, o sea, no está que fue, digamos, recibió toda sabiduría y la pudo transmitir y transformar en una cadena, ¿no? Shimon Bar Yochai es para algunos el que escribió el Zohar, para algunos, no para todos, pero para algunos. Realmente del que dicen que llegó a ese nivel, una mente que comprende. Gracias, Tania. Tania nos está diciendo que el rey Salomón lo que pidió específicamente fue eso. Y ahí hablamos otra vez del corazón, ¿bien? Un corazón que escucha, Hamler, entonces vamos a lo mismo, y una mente que comprende, ¿sí? ¿Okay? Entonces, pero lo que quería decir, porque trajimos al rey Salomón, gracias, Dios, Mishle 3:19, Dios creó la tierra con Jochma y estableció los cielos con Bina. Entonces, tratemos de desmenuzar eso un poquito.
el fundamento de la creación es Jochma. Pero quizás en esta idea, es una interpretación, establecer los cielos, que quizás es empezar a ordenar, ¿sí? O sea, establecer ya un espacio para esa creación. La Jochma son estos axiomas que serían estas verdades universales. Viene la Binah, que va a interpretar, va a codificar. Aterrizar todo, ¿no? Va a aterrizar, pero acaba interpretando. Por eso les ponía el círculo, no el puntito, ¿sí? Dije, y eso lo debí de haber hecho al principio, porque ya teníamos un poquito ya de información que nos hizo tener más interpretar más, ¿sí? Porque había un previo aviso. Nosotros tendemos a interpretar en función de las estructuras, pero hay algo mucho más. Y para entrar ahí, tenemos que liberar las estructuras de la mente. La meditación te puede llevar a ese lugar. O una respiración, la tefilá, ¿sí? En nuestra tradición, es un momento de meditación. Místicos, Isaac Luria tiene su sidur, en donde todo tiene un montón de momentos de una tefilá para poder entrar a un momento de meditación. Pero sí es para entrar. Simplemente repetición, entonces empiezas a poder entrar en ese loop que eventualmente te logra llevar a cruzar ese pequeño momento de ir ya más allá de las palabras. ¿Sí? Más o menos. Oye, todo el tiempo estaba yo en mute. Ah, no, estoy bien. Pensé que estaba yo en mute y dije, esto sí sería muy grave que nadie me haya dicho nada. No, okay. Vi un mute ahí, pero no, es el que tienen ahí. Me asusté, sí me asusté. Ok. Mida clipa de este equilibrio de la sefirot. Jochma, ya dijimos. La clipa es la soberbia, la arrogancia, ¿sí? Es sábelo todo. Me encantó la expresión. El sábelo todo cree que sabe todo y cree que tiene que decirles a todos que lo sabe, y eso es lo que hay que hacer. También, entonces, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo vamos hacia el otro lado? Bueno, la humildad, el trabajo de la humildad. De hecho, en el judaísmo también el tema de la humildad es... Ustedes lo estuvieron estudiando con el rabino Diego, es una de las midot que se estudian cuando estás. Es una línea también de conciencia dentro del judaísmo que va más, o sea, el musar tiene que ver con desarrollarnos como seres éticos. Y para desarrollarnos como seres éticos, el musar empezó, me parece, en el siglo XIX. ¿Ustedes lo estudiaron? Entonces, sí, en el siglo XVIII, ¿sí? Es un movimiento dentro del judaísmo y trata de exaltar valores dentro de la naturaleza humana para convertirnos en seres éticos, ¿no? Que es lo que nos dicta nuestro judaísmo. Y la humildad es uno de ellos, la anabá, ¿sí? Así se llama. En hebreo la palabra humildad es anabá. Y eso hay que desarrollarlo. No es nada más, seamos humildes. El ego, que ya lo venimos hablando del ego desde unas cuantas también dimensiones anteriores. ¿Quién se acuerda cuando empezamos a hablar del ego en el árbol de la vida? ¿Desde cuándo empezamos a hablar del ego? Ese examen. Y a algunos se les cayó el internet, no sé si porque nos fuimos y ya no regresaron. Con el yo y el yo social. Exactamente, entonces, ¿dónde está el primer yo?
en yeso. Exacto. Desde que salimos al mundo a través del útero, ya estamos empezando a hacer un yo en función de alguien más. Entonces empezamos a desarrollar, ¿sí? Eso que ya tenemos como parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Que es eso que llamamos el ego, que tiene que ver con nuestra identidad de ser, pero que él tiene que irse trabajando continuamente y refinando también. Entonces, la humildad que eventualmente nos va a llevar a que para la siguiente sesión empezamos, intentemos trabajar lo suficiente ese lugar del ego para sobrepasar, ¿sí? Su naturaleza, ¿sí? Y realmente experimentarnos como seres sabios, humildes, ¿sí? Y servir continuamente. Quizás algo tan sutil, porque normalmente operativamente seguimos reaccionando desde el ego. ¿Sí? Esa es la verdad. Cuando algo nos pasa y nos duele, probablemente hay que ir a evaluar. Yo empiezo a hablar en la clase y empiezo a hacer un proceso de autocontrol. Por eso me gusta hacer esta clase, porque estoy haciendo es terapia. ¿Qué quería decir? No, perdón, pero pensé que es parte de lo mismo, que es que todos tenemos una pequeñísima perspectiva de, Sí. es lo mismo, perspectiva, no tienes más, No tienes más que eso. Y eres un pedacito, pero es el tuyo. es el Y tuyo. entonces por eso, Por eso es válido, por eso tienes, por eso, es más importante claro. para ti que los demás. Pero si pierdes la perspectiva en relación al todo, Sí, entonces ajá. por eso crece el ego. Sí. Sí, porque entonces empiezas a decir, Ya bueno, lo claro, sé. o sea, tú me vas a decir a mí si yo estoy acá, claro, en realidad sí es cierto, si yo solo tengo, si a mí el universo me puso en un lugar y yo solo soy la que sé de ese lugar, pues de alguna manera, si yo me apego a eso, entonces, desde ahí crece el ego y el tema es que se desequilibra. Es válido tener esa individualidad. Que existe todo lo otro. Las debes de perder. Pero una cosa es como cuidar tu individualidad y otra cosa es alimentar tu ego. O sea, es diferencia, por eso digo que es un trabajo de, ¿se acuerdan que siempre les digo que es como el famosa rayita que nos hacían pintar el círculo? Y tienes que agarrar la goma y solamente borrar lo poquito que se te salió de ahí de la esquinita. No está fácil borrarle a la rayita, atinarle solamente y que no se te pase y no borres nada más. Porque el ego, sí, o sea, necesitamos tener un yo, pero el trabajo de los místicos continuamente es lo que llamamos, y vamos a llegar a eso principalmente ya con el tema de Keter, es el Bitul Ayesh, o sea, la anulación del yo, porque está condicionado y somos mucho más que eso. Va por ahí, pero no podemos, porque si empezamos a creernos que somos mucho más que eso, ya perdiste la humildad otra vez y entonces vuelves a caer. Y es un trabajo, por eso digo, de todos los días. Yo creo que también incluso en nuestra tradición, con toda la sabiduría igual de otras espiritualidades, pero hablando desde acá, te levantas todos los días y decimos, Modé Ani le agradezco yo, le faneja delante de ti, Shehez mi alma, Bejemblar Rabá en una teja, porque tienes la confianza en mí para que yo tenga este día completo para experimentar tu creación, para poder hacer ese trabajo de autoconocimiento y de refinamiento. Nos deberíamos de levantar de la cama con una humildad, decir, hoy me levanté, y ya sé que también me repito diciendo esto, pero porque me pase, porque lo pienso, porque lo acabo de volver a leer en algún texto esta semana, pero
Bien, lo escuché la primera vez de mi maestro de yoga y me acuerdo que me puse chinita porque dije, ¡ah! ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Porque hay personas en las que su último día fue ayer y tú te levantaste hoy. Entonces, solamente tener eso en la perspectiva ya te pone en un lugar diferente para ir el resto del día. Luego, ¿qué pasa? Luego pasa el día. Y pasa la gente con la que compartes el día. Y te empiezan a retar por todos los lados. Si no fue por Una Malhut, manifestación y no llegas aquí. exactamente, una manifestación que no te deja llegar, ¿sí? La subida de un presidente a nuestro país del norte que ni siquiera no oí el discurso, solo oía lo que venía previo a lo que iba a ser el discurso porque me ocupé. No quiero ni saber a alguien si Digamos escucho, que se repitió. ¿ve? Entonces, cuando piensas en eso, ¿sí? Dices, bueno, ya te retó, ¿sí? Retado por otro lado, cada quien tiene su experiencia de este día. Y dirían los místicos, ¿cómo nos haciendo un ejercicio, tratando de y ver más allá de esos límites, de esas estructuras, tratando de ir hacia el fondo, recordar que somos solamente un pedacito de ese gran infinito el día de hoy. Y después viene nuestra tradición igual un poco supersticiosa, una meditación, que no es la que vamos a hacer hoy, pero igual y a lo mejor la hacemos, ya que lo estoy diciendo, que dice, Beshem Hashem Elohim Israel, Israel, Mismolí, Gabriel, Fanay, Uriel, Mejoray, Rafael, Beal Roshi, Shechinatel. Los ángeles. ¿Sí? Está dentro de nuestra tradición decir eso antes de ir a dormir. ¿Para qué? Por sí, para que estés protegido y si te protegen los ángeles, que no sabes qué puede pasar. Puedes a la mañana siguiente volver a decir, Movean y Lefaneja. ¿Sí? Es eso. Es continuamente, por eso no es nada más incluso decirlo, o sea, es ese trabajo y tú tienes que ya vinimos de hablar del juicio, de que nos enjuiciamos, no con juicio, sí con amor, pero sí tenemos elecciones en nuestras palabras, en nuestras acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso es lo que ser los mejores seres humanos en una forma muy técnica y una forma muy mística, en realmente necesita. Pero vamos a estar continuamente eh, luchando en resistencia operativo, porque las energías están operativas, porque hay clipot, porque ya vimos que desde un principio, cuando se creó el universo, quedó una cáscara, de algunas cáscaras. Hay luz revelada y hay luz oculta. Y si está oculta, está operando desde la oscuridad. Entonces, continuamente nos va a hablar de la meditación y ahorita vamos a meditar. ¿Qué pasa en la meditación? Van a venir pensamientos de esos que te quieres viene de afuera, luego viene de afuera. Si pasa de afuera que puede venir un ruido, ¿sí? O que puede venir alguien y te saca de tu estado de meditación. Tu trabajo está en tratar de volver a regresar a ese centro, ¿sí? Porque lo que logres extraer en ese momento, lo que logres rescatar, puede revelar más luz a este mundo. Bien. Entonces quedó más o menos bien. ¿Cómo podemos trabajar también algo más, nada más por lo último? El servicio, servir. O sea, ya lo venimos diciendo desde antes, lo hablamos también en el tema de Gesed, o sea, de dar Gesed, dar misericordia, o sea, hacer actos de Gesed, de misericordia para con un otro,
Tenemos que estar continuamente sabiendo que el universo nos va a retar para mantenernos ahí. Por eso dicen que no es tan fácil estar en ese lugar y que solo los grandes místicos pudieron estar ahí. Termino con esto. Isaac Luria es uno de los grandes de la mística judía, de la Kabbalah. Luria, Isaac Luria. Hay otros Lurias famosos, entonces este es Isaac Luria, el Ari Kadosh, es la forma en la que se le conoce, el gran Ari, el Ari Santo, y es un cabalista del que vivió en el siglo XVI, nació en Egipto, después finalmente sí llegó a Israel, vivió en Sfat los últimos casi 2 años de su vida y murió muy joven, sabía que iba a ser así, porque se lo dijeron, porque tenía esas capacidades. Y dicen que es el único que realmente ha podido llegar a entender la profundidad de Jochma. Y que lo que refiere de ese espacio son puntos y rayas. Ahí lo dejo. O sea, si lo pensamos, así lo pensamos otra vez en codificación, es un punto, ¿sí? Una raya. Quizás ayude. Vamos a meditar hoy. No sé cómo está por allá el sonido, Clary, pero bueno. ¿Sí? Hazme que sí. Ahorita con la música no sé, porque con la música en el Zoom luego se interrumpe y yo no. Pero bueno, si te quieres quedar y si no se escucha, si no, termino la grabación ahí, como tú quieras. Y si no, que se quede grabada para los que van, eso sí, no sé cómo se grabe. Creo que el audio se interrumpe un poco. Bueno. Ángeles. ¿Sí? Ok, vamos a traerles ángeles. Ya lo hicimos un día, ¿no? De los ángeles allá abajo en las... Vamos a poner las palmas sobre las piernas, o sea, viendo hacia arriba. Vamos a ver cómo está nuestro cuerpo. Nos vamos a relajar. Hacer un repaso. Si hay tensión en alguna parte, aprovecha y la vas a conectar con nuestra respiración. Inhalamos profundo. Y exhalamos. Inhalamos profundo. Inhalamos profundo. Y vamos a invitar a los ángeles, a invitar a Mijael a la derecha. Delante, Uriel. Detrás, Rafael. Y por encima, Mijael es el protector. Gabriel es el que lleva los mensajes. Uriel es el que nos guía la luz, por eso adelante. Y atrás, Rafael, el cargado de que estemos en salud. Escucha tu respiración, haciendo inhalaciones. Continuas, si en algún momento te sientes como puedes, si lo quieres solo llevar en tu mente, hacer tu visualización, que te guíe tu sabiduría.
Siento de conciencia aquí y ahora. Pueden pensar los ángeles en cada uno de tus costados, adelante, atrás. Trae a tu mente. Aquí. Vea tu respiración. Escucha cada vez que inhalas, cada vez que exhalas. Esencia. Exhalar suave por la boca. Inhala. Exhala. Si hay algo que quieras tú internamente de este momento, del día, algo que venga a tu mente, hacia tu corazón, hazlo. Siente tus pies conectados a la tierra, mueve un poco tus manos, tus dedos, siente tu cuerpo. Frota tus manos. Ponlas frente a tus ojos. Despacito, abres tus ojos y bajas tus manos.
¿Cómo se sienten?